Ya, ahora sí estamos grabando. Les doy la bienvenida, chiquillos, chiquillas, a la clase de historia del segundo medio. Estamos a 19 de octubre ya. Hoy el día de ayer fue un día especial, ¿no? 18 de octubre. Quizás en los libros de historia aún no se escribe, pero dentro de lo que es la memoria, ¿cierto? Histórica, ya quedó como una fecha famosa, ¿no? El 18 de octubre del estallido social. Próximamente ya va a estar en los libros de historia. Solamente ahora está en la memoria histórica nomás de las personas, ¿ya? Pero bueno, vamos a iniciar la clase. Vamos a comenzar proyectando el material que les tengo preparado. Habíamos hablado previamente, para poder ir retomando, habíamos hablado respecto a lo que fue la intervención de Estados Unidos en Sudamérica, especialmente en Latinoamérica. Habíamos mencionado que esto tenía un contexto, ya que es el contexto de la Guerra Fría. Ya habíamos visto que no solamente en América Latina, sino en muchos conflictos internacionales, Estados Unidos tuvo rencillas o encontrones con su némesis, ya con la Unión Soviética, y esto finalmente gatilló a que Estados Unidos establecía ciertas políticas, ¿ya? Las cuales vamos a ir mencionando y también estuvimos viendo a partir del video de la clase anterior, ¿ya? Ahora vamos a poner la proyección para iniciar. Ahí está. Las dictaduras en el cono sur. Vamos a hablar ya de la influencia de los Estados Unidos en América Latina. Específicamente vamos a hablar de ciertas dictaduras que ocurrieron durante la década del 60 y del 70 principalmente, aunque así como estuvimos viendo en el video anterior, la influencia de Estados Unidos hasta el siglo XXI estuvo presente. Profe, eh, ¿Sí? dijo que todo esto en lo que se involucró a Estados Unidos, casi todo fue la CIA, ¿verdad? Vamos a llegar a ese punto, sí, vamos a llegar a ese punto. Sí, la CIA, ¿ya? La CIA se metió en casi todo. La CIA. Ya, entonces justamente habíamos mencionado en el video anterior, de la clase anterior, que existieron varios fenómenos, incluso en Haití, en Cuba, en Nicaragua, en Panamá, en México también hubo dictadura y represión e intervención americanista, en Sudamérica específicamente, y vamos a estar refiriéndonos a todos esos casos claramente, cómo se dio esa vaina loca. ¿Ya? Ahí está el objetivo de nuestra clase. Dice caracterizar el contexto de movilización social en América Latina como un escenario de tensión permanente entre revolución y reforma. Ya estuvimos ya mencionando algunos aspectos, ¿cierto? Lo que fue la Guerra Fría en Latinoamérica, y ahora vamos a hablar sobre los golpes de Estado y dictaduras militares que se dieron en algunos países cercanos al nuestro, incluyéndonos también como país involucrado dentro de este contexto. ¿Ya? Vamos a hablar de algunos países, como yo les mencionaba, específicamente en Sudamérica. Si nos damos cuenta, la gran mayoría de los países, por no decir casi todos, estuvieron involucrados en gobiernos dictatoriales, ¿ya? O en golpes de Estado. Acá aparecen las dictaduras, pero incluyen solamente algunos países que estuvieron en dictadura, pero existieron golpes de Estado en varios países, incluso en Ecuador, que no se está mencionando acá. Pero vamos a entender de que los primeros intentos de dictaduras o de golpe de Estado, justamente, porque van de la mano ambos elementos, ocurren en Brasil y en Paraguay, ¿ya? En el Brasil en el año 64, en el Paraguay, como se muestra en la línea cronológica, en el año 54. Ya en Brasil estaba João Goulart, quien es sacado a la fuerza, ¿cierto?, por el golpe de Estado, y como bien decía, alguien comentó el tema de la CIA, ya que fue, creo que Francisco, ¿no? Comentó el tema de la Yo, intervención de la CIA, ¿o quién fue? ¿Nicolás? yo, no, No, sí, Ah, ya, el Pancho. Francisco, sí. Bueno, que la CIA invirtió demasiado como para hacer golpes militares y cosas así. sí, y efectivamente vamos a llegar a ese punto. Vamos a hablar sobre, y con eso vamos a terminar la clase, de una operación logística a nivel de países de Sudamérica, que es la denominada Operación Cóndor. Ya, vamos a terminar con la clase con eso. Ya, no me spoile, todavía no.
Ya, vamos a entender entonces que estos procesos de los golpes de Estado o los gobiernos de dictadura comenzaron, como yo le decía, principalmente en la década del 60 y del 70. Ya en el 70 se dieron los golpes de Estado en Uruguay, en Chile y en Argentina, y en Bolivia se dio en el 80. De hecho, en Bolivia fueron dos golpes de Estado y el último fue incluso liderado por el general Banzer, el mismo general Banzer que después, 20 años después casi, logra nuevamente la presidencia de Bolivia, pero esta vez ya mediante la vía democrática. ¿Ya? En el caso de Argentina está el general Rosa. ¿Ya? Vamos a ir un poco visualizando cómo se dieron estas dictaduras y para ello vamos a... Acá está el mapa, ¿ya? Acá está entonces el mapa, soy el mapa, como dice la Dora de la Exploradora. Vamos a estar viendo estas dictaduras de estos países. En el caso del Brasil, ya como yo le decía, estaba el tema de... eh, ay, se me olvidó el nombre, recién se los dije. Eh, bueno, comenzó el tema igual con los militares, ¿ya? Una, una dictadura en base a golpe de Estado, en base a militares, ¿ya? Eh, como dice acá Castelo Blanco, finalmente el que toma el mando, al igual que en Chile fue una junta de varios militares de las diversas fuerzas del orden público, ¿ya? Ah, Joao Goulart, ese se llama el nombre de la persona que acá derrocaron, ¿ya? Y se fundaron ciertos organismos que intervinieron, ¿ya? Y por ejemplo, acá dice el Departamento de Orden Político y Social y el Centro de Informaciones del Ejército, que fueron las instituciones o los organismos que apoyaron o ayudaron a poder desarrollar estas dictaduras. En Bolivia, como yo le decía, está Luis García Mesa y en su primer golpe de Estado y la Dirección de Orden Político de la Policía, ya que son órganos e instituciones que ayudaron a estas dictaduras. En el caso de Uruguay estaba el Servicio de Inteligencia y Defensa, organismo de coordinador de operaciones antisubversivas. En el Paraguay, Departamento de Investigaciones de la Policía de Asunción. En Argentina, el Servicio de Inteligencia de Estado. Y volviendo al caso de Chile, ahí está nuestro caso particular, Augusto Pinochet, Augusto Pinochet, perdón, y la Dirección de Inteligencia Nacional, más conocida como la DINA, ¿ya? La famosa DINA, ¿La qué? la DINA, la DINA, Ya. ¿ya? La DINA era este organismo que buscaban personas, detenían por sospecha, al igual que los militares y los carabineros torturaban a las personas. Ahora, la DINA, a diferencia de lo que hacían los carabineros y los militares, en vez de pescar gente y golpearlas porque sí, ellos buscan información. La DINA es como la versión criolla de la CIA, la versión fruna, como quieran decirlo, La ¿ya? versión. La versión fruna. Ya, vamos a desactivar un rato el chat porque no se están poniendo serios. Vamos, ahí sí. Modo Oigan, poco después, serio. Ahí sí. no lo Ya. pongo serio. Entonces, la DINA tenía esa función de buscar información de personas. También se llevaban a detenidos, los torturaban, desaparecían. Pero principalmente era poder buscar focos de resistencia, o como decía el general, a los marxistas, leninistas, estalinistas, ya trataban de buscar gente de la oposición que podían ser un peligro, esa era la justificación, podían ser un peligro para la sociedad o para el país. Y bajo esa justificación finalmente se cometieron los famosos ilícitos o las violaciones de los derechos humanos. Como pueden apreciar en el mapa, la simbología, acá en rojo están los dictadores, ya que aparecen en, en varios países. Si se dan cuenta, en Chile fue el único caso, junto con Paraguay, en donde el dictador fue la misma persona. Ya, en Grande otros Chilito. países hubieron dos, hubieron cinco, cuatro, tres, los organismos de intervención, ¿ya? Y acá aparecen la cantidad de años que duraron estas dictaduras. En el caso del Paraguay duró 35 años, compadre. 35 años de dictadura. En Brasil, 21 Poquito. años. 35 años. Y yo tengo tantos años como la dictadura del Brasil. En Chile los 17 años, ¿ya? Recordemos que esto termina con el plebiscito del no y finalmente las elecciones del 89 y en el 90 ya hace la finalización a esto. 12 años en Uruguay, 7 años en Argentina y 2 años en Bolivia, ¿ya?
Entonces nos vamos a dar cuenta de que en gran parte del cono sur, como se le conoce, ¿cierto? Sudamérica, este sector, estuvo repleto de golpes de Estado y regímenes dictatoriales. Ahí está. Lo que yo les mencionaba, esto es lo que les había hablado previamente, existía este concepto de la doctrina de la seguridad nacional. Esta es una idea que establece Estados Unidos, ¿ya? Y que empieza a hacerle eco a diversos países, especialmente aquellos países sudamericanos. ¿Y qué consistía esta doctrina de seguridad nacional? Metía la idea de que existe un enemigo interno, o Un que enemigo existe, interno. claro, esa es la idea, ese es como el chip, ¿ya? La memoria SD que le mete al Estado en donde se aplica esta doctrina de seguridad nacional. Mete la idea de que existe un enemigo dentro del país, un enemigo interno. Ya, y este enemigo interno, obviamente, en esa época tenía nombre y apellido, que era el comunismo. Ahora, esta idea de la doctrina de la seguridad nacional les suena conocida, porque el año pasado alguien asumió esta misma idea, incluso lo dijo en televisión, alguien muy importante en nuestro país. No sé si alguien puede relacionar estos contextos. ¿Chadwick? No. Chadwick, casi, No, casi. Alguien más arriba de Chadwick. Chadwick. Más arriba de Esta, Chadwick. Piñera. Piñera. ¿Ya? ¿Y cuándo dijo algo que podemos hacer relación con esto de la doctrina de la seguridad nacional? Una Ni cita. idea. Del enemigo interno. Cuando dijo estamos en guerra, boludo, ¿no? El estado de emergencia. Perfecto, bien, Cuando estábamos Augusto. en guerra con el Oh, pueblo o algo así, ¿no? Él dijo mm, que Chile estaba en guerra, ¿cierto? Con un enemigo poderoso. Y esa idea, para que ustedes piensen que ay, el hombre que se le ocurrió y fundió pues, neuronas, fundió transistores pensando eso. No, es yo- una idea que ya viene previamente, que era de la época de la década del 60, del 50, que tiene que ver con con estos idearios creados por Estados Unidos en la Guerra Fría, la doctrina de la seguridad nacional, de que existe un enemigo, a veces no tenemos idea quién es el enemigo, incluso a veces inventamos el enemigo. el, invent- Se inventa el enemigo, sí, el enemigo eso fue lo que imaginario. hizo. Si el presidente en su época dijo que existían un enemigo poderoso, que estaban en Mm, guerra, pero nunca dijo quién era ese enemigo. procedo a XD. ¿Ya? Justamente entonces, este concepto de la doctrina de la seguridad nacional no solamente se implementó acá en Chile, sino en todos estos países en donde se establecieron regímenes dictatoriales. Y esta idea, como les digo, es una idea exportada, o de importación, perdón, de importación, que es una idea que venía de La Estados trajeron a Unidos, Chile. que la Copia y trajo, pega. copia y pega, ¿ya? Así que comenzamos con esto. Después, como dice el segundo punto, dice la destrucción del comunismo. Recordemos que Chile en este caso era el primer país en ser, en forma democrática, haber escogido un presidente socialista, ¿ya? Que esto también tenía que ver con este mensaje de poder eliminar el comunismo, que era el cáncer, de que el comunismo es el enemigo, de que es la antítesis del capitalismo, ¿cierto? Y surge esta idea, ¿ya? De que el enemigo finalmente interno del país es el comunismo o los comunistas, ¿ya? O este modelo comunista. Y Y eso lo fue lo más, que no hicieron creer. Eso es lo que hicieron creer. eso fue lo que, y esa fue la pega, ¿ya? Y finalmente, otra parte importante de este modelo de la doctrina de la seguridad nacional fue darle protagonismo a las fuerzas militares. ¿Y por qué a las fuerzas militares? Porque ellos dentro de un país, la verdad, tienen harto poder y tienen el poder bélico, o sea, el poder armamentista. Sí. Ni la política incluso utiliza, esto no es como el lejano oeste en donde el sheriff, ¿cierto?, utilizaba la pistola, impartía justicia, era político, era No sé un... si fue usted el que lo dijo, pero escuché la otra vez que alguien dijo que dentro de un país, si los militares no estaban de acuerdo con una presidencia, ellos tenían el poder de causar un golpe de Estado para restablecer la paz o algo así. Lo podían hacer. Es que podían hacerlo. De hecho, la historia de Chile está llena de situaciones e instancias en donde los militares intervinieron en el momento en que quizás el mundo político no hizo o no podía, como fue el De caso la de única, de la única que me acuerdo es del el ruido de Alessandri. sable. Mm, Por Ese ruido ejemplo, de sable.
Por ejemplo, el ruido de sables es un ejemplo de cómo los militares intervinieron dentro del país y tomaron el mando. Entonces, justamente Estados Unidos siempre tuvo la misión de poder tener buenas relaciones con las fuerzas militares de cada país, ¿ya? Y fue parte de este plan que ellos establecieron eh, con la intervención de Estados Unidos con los países del Cono Sur. Ahora, la forma de represión fue lo que hasta el día de hoy ha sido criticado y ha sido... Y se eh, sigue repitiendo. sí. No, Yo creo que la Pucha. lucha respecto al gobierno o a lo que fue esta situación no va mucho en respecto a las políticas que se hicieron, sino más bien a esto. Y si ustedes Mm. escuchan a muchas personas que son socialistas o son de tendencia de izquierda, el argumento principal que utilizan para atacar lo que fue la dictadura es esto, la violencia ejercida. Ahora, tenemos que entender que la violencia es transversal. Ya no quiero ser ciego tampoco. Entendamos que la violencia es transversal. Cada hecho de cambio o situación de cambio genera violencia, ya sea si es una postura de centro, de izquierda, de derecha, siempre genera violencia. Y está esa idea pragmática o parecía que ya está en el ADN de las personas que con violencia se genera y se soluciona todo, ¿no? Y yo estoy seguro que muchos de ustedes piensan lo mismo, con violencia. A modo personal considero que la violencia es como los garabatos. Cuando una persona habla garabato es porque ya se le acaban los argumentos para poder hablar y creo que recurre al insulto, al garabato. La violencia, lamentablemente, es cuando ya se acaban los recursos del diálogo y del respeto, ¿ya? Cuando se acaba todos esos argumentos, recurrimos a este de la violencia, ¿ya? Aunque sí, yo les puedo dar referencias de revoluciones no violentas, como la revolución de los hippies, como estuvimos viendo, o la revolución de Gandhi, quien logró emancipar a la India en base a una doctrina pacifista, ¿ya? A pesar de la represión, él pudo lograr, fue un ejecutor, ¿cierto? Una persona que propició la independencia, entre comillas, y el dominio que tuvo eh, Gran Bretaña sobre la India. Pero por lo general, y la historia nos dice que muchas revoluciones siempre son violentas, ¿ya? Y ahí estamos viendo las imágenes. Fíjense ahí el carabinero disparando con una escopeta a una pareja. ¿Sí? Tengo una pregunta. Dígame. Es que, ¿por qué cuando hay como, o sea, ¿cómo lo explico? Hay como marchas, van a protestar de forma pacífica, el Estado no los toma en cuenta, pero cuando nos colocamos violentos, como que se asustan y tratan de satisfacernos con lo que queremos? Es como algo que no entiendo, porque el Estado siempre ha dicho que Es muchos, como, es como como, que, es como dice el dicho por Gaby, o sea, si uno no aprende a la buena, aprenda a la mala. Supongo que tendrá que ser por eso. porque básicamente todos estos años hemos dialogado de la forma buena, pero ahora estamos recurriendo a una forma más violenta para que nos tomen en cuenta. Mm. Es que justamente por eso digo, está dentro de la mentalidad de las personas y pareciera que fuera algo generalizado, de que mediante la violencia se logran solucionar los conflictos, ¿ya? Por eso le decía, existen precedentes o antecedentes de que existieron revoluciones no violentas que lograron los propósitos, pero por lo general está esa percepción. Y usted ahora también, Gabriela, me la hace manifiesta que mediante la violencia se logra hacer las cosas porque de otra forma no se puede, ¿ya? Existen hartas formas de manifestarse. De hecho, el tema del voto, del sufragio, es una instancia bastante interesante. Pero así como una vez leí en un muro de una casa en Bisbiri, quienes no participan de política terminan finalmente gobernados por aquellos que sí lo hacen, ¿ya? Y eso es el problema, la poca participación, el desencanto, eh,
bueno, me voy a estar desviando un poco el tema, pero tiene que ver con eso. Finalmente la represión es mala. Entonces, cuando caemos en violencia, caemos en un ciclo de violencia, ¿ya? Y que es recíproco, tanto de quienes manifiestan como quienes reprenden, ¿ya? Y ahí es donde se generan los problemas y lamentablemente ocurren las situaciones como lo que ocurrió hace un par de semanas atrás del joven que lo botaron del puente, independiente si el joven estaba protestando o no protestando, pero el hecho es que lo dejaron casi inconsciente a punto de morir. Entonces, ahí hay una desproporción de la violencia. Pero sí, Profe, ¿sí? esto de la violencia no tendrá que ver no tendrá que ver con, no sé si desigualdad, pero con la diferencia en poder o en voz. Por ejemplo, los políticos o los agentes del Estado, en este caso los carabineros y los militares, eh, obviamente a los ojos de nosotros tienen mucho más poder. Entonces nosotros no, siento que no podríamos llegar a un diálogo con ellos o a un acuerdo, porque para llegar a un acuerdo las dos personas tienen que ceder a algo, a, a su ideal. Entonces, como ellos tienen tanto poder o creen que tienen tanto poder, no, la única manera de hacernos notar a sus ojos es la violencia o los destrozos o simplemente como algo grande que les haga notar que estamos ahí. No sé Mm. si se entendió mucho. Sí, se entiende. De lo que yo pude percibir es que finalmente no puede haber diálogo cuando existe una diferencia de poder, uno que está arriba sobre el otro. Entonces hay uno que está en desventaja, por decirlo, ¿ya? Ahora, lo que a mí me preocupa es que existen países en donde se ha logrado el diálogo. Y ahí me voy a poner como, y aunque me critiquen los prisioneros, voy a poner Epa. Sudaca, ¿cierto? Pero en Europa hay muchos países que han logrado el diálogo entre la población y la política y no existen estos conflictos. O sea, quizá en su momento los tuvieron que pasar esta etapa, pero han logrado ya una madurez como sociedad en donde no se manifiestan estos. Y claro, ya me voy a estar tirando a países escandinavos, ¿cierto? Mm. Noruega y qué sé yo, que son las utopías que muchos hablan, pero ahí se da eso, se da esa instancia. Ahora acá en Chile, no sé si será un tema cultural que siempre creemos, por eso le digo, es una percepción como que la violencia genera violencia, pero esto es como, no sé, finalmente la guerra entre, ya, mejor no voy a hablar porque si no estaría metiendo mi cuchara, ¿ya? Pero volviendo al tema, la represión es una de las características que eh, finalmente dieron forma a estos conflictos, a esta intervención, ¿ya? Especialmente la represión por parte de los militares. Volviendo a la foto, ahí ya podemos apreciar los disparos, el uso de armas, el uso desproporcionado de la fuerza. Imagínate, 5 hombres para retener a un compadre que está allá en el piso, derrotado, no sé qué afán habrá ahí de seguir dándole hasta que es inconsciente, pero bueno. Y esto, lo que fue la violación de los derechos humanos. Esta imagen que yo le estoy mostrando es una protesta que se realizó en Argentina, fue una protesta de mujeres, solamente de mujeres, en la cual estaban reclamando por aquellas personas, especialmente los padres, los hijos o hijas desaparecidas. Fíjense, en la imagen número 2 aparecen casi solamente damas y aparecen con estos carteles y pancartas, ya, haciendo reclamo a estos hombres desaparecidos, hombres, mujeres, hijos, padres, esposos, y hay represión, imagínate, no sé, pues como cuando te genera estos sentimientos encontrados, así como cuando las tías no sé si supieron que hace un tiempo atrás las tías del jardín, las educadoras de párvulo hicieron una protesta y ¿Por qué? fueron los carabineros y le reprimieron con guanaco, con chorros de agua, llamaron a Squirtle de los Pokémon para que les llegara el agua y era una violencia innecesaria. O sea, ¿qué te va a hacer la tía del jardín, po? Que son casi Mm. la mayoría de sus componentes mujer, y no es por minimizar el género de la mujer, pero ellas siendo profesionales, teniendo una idea clara, manifestándose,
no sé si era necesario tanta violencia en ese sentido, porque en esos grupos, por ejemplo, no hubieron encapuchados, de lo que yo tengo entendido, quizás como en otras protestas, pero la represión fue fuerte, ¿ya? Y bueno, acá muestran esta imagen cómo fue el tema de la violación de los derechos humanos, ya que tiene que ver con los detenidos desaparecidos, que no solamente en Argentina o en Chile, sino fue en todo el cono sur. Incluso, para que ustedes sepan, en la Revolución Cubana, ¿ya? De los hermanos Castro, también existen detenidos desaparecidos. ¿Sabían eso, no? Que la Revolución Castrense, hasta el día de hoy existen detenidos desaparecidos, y eso que fueron revoluciones Como tanto acá, ¿o no? de derecha como de izquierda. Ustedes sabían igual por el tema del Che Guevara. Eh, no es por ser, yo estoy hablando cosas objetivas. El Che Guevara, ustedes sabían que el tipo también mataba gente, ¿no? De hecho, era un doctor que estaba disfrazado de militar. Bueno, disfrazado digo porque él no era militar en sí de formación, pero usaba pistola. O sea, una persona que usa arma, ¿por qué lo hace? La Porque, pistola. porque está dispuesto a matar, ¿ya? Al igual que Pinochet, ¿cierto? En tu gobierno, que con la DINA, ¿cierto? Y los organismos de fuerzas del orden pública, como los militares y los carabineros, también mataban gente. Entonces nos damos cuenta de que este tema de la violencia y de la represión y de la violación de los derechos humanos es algo transversal. Es malo, venga de donde venga, ¿ya? Y por eso yo voy a esta idea del tema de la violencia como argumento de lucha, porque la violencia genera violencia, ¿ya? Eso. No sé qué piensan, chiquillos, estaré hablando falacia. Profesor, yo no pienso lo mismo que usted. Acá esta es la parte en donde están los disidentes. ¿Qué piensan ustedes? Mm, ¿Qué dijo, profesor? Peculiar. ¿Qué piensan ustedes ¿qué piensas? respecto a estas situaciones de violencia? Que al ¿Consideran que final la gente de izquierda y derecha entiende y procede al final con violencia sin importar de su político, al final todos aplican la violencia en vez de tratar de hacer un cambio bueno y efectivo. hay un dicho que dice el problema del ojo por ojo es que al final todos terminan ciegos? No sé si han escuchado eso. El No, Jamás. problema, primera vez que lo el escucho. problema del ojo por ojo es que todos terminan ciegos. El problema de la violencia es que al final todos termina siendo violentados, todo termina destruyéndose, ¿ya? Entonces, por eso le digo, es incoherente a veces odiar algo, pero sin embargo utilizar eso que odias como medio para detener, es como utilizar la violencia para detener la violencia, es una Es incoherencia como, es como eso. Me hizo acordar una frase que vi en Futurama. Futurama. Vamos a enseñarle nuestras tradiciones pacíficas por medio de la violencia. Claro, claro, Mm. son la hipocresía y la incongruencia de una sociedad que tenemos en la actualidad, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente, yo les voy a mostrar ahora, hoy son las 10:20 ya, chanfle, te pasó la hora Epa, volando. epa. Opa, ya. Sí, vamos a mostrar el siguiente recurso, yo ya lo descargué, ahí está el enlace, pero yo lo voy a mostrar ahora. Es un video que habla sobre, como les comentaba, cuando le decía que me está spoileando el Francisco, sobre la Yo. Operación Cóndor. Ya, la Operación Cóndor fue una operación eh, que se dio por parte de la CIA a varios países y que el propósito era poder cooperar entre países para poder localizar y poder en- saber algunos focos o personajes disidentes dentro de estos gobiernos. Ya, voy a mostrar el video mejor para que lo veamos. Voy a optimizar. Ahí sí. Ya, vamos a sacar esto de acá. Ya, ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve? Sí. Sí, Ya, perfecto. ya. Ojo, ojo, oreja, esternón, clavícula, que ahí corre el video. La cordillera de los Andes habría sido el destino final de algunos detenidos desaparecidos víctimas de la Operación Cóndor. Esto según el hijo de un fallecido represor argentino que fue clave del siniestro plan urdido por las dictaduras latinoamericanas
para perseguir opositores. Poco antes de morir, el ex uniformado le relató detalles inéditos y escalofriantes del traslado de prisioneros políticos. Rodrigo Cid tiene los detalles. Bueno, mi nombre es Héctor García Rey. Soy hijo de un argentino que ostentó poderes nefastos para nuestra convivencia sudamericana. Y me dice, mira, yo estuve en Chile muchas veces. Yo viajé, entregué gente y muchas veces llevaba gente que nunca entregué. Héctor García Rey ingresa a Villa Grimaldi, el centro de detención y tortura de la DINA, hasta donde llegaron muchas víctimas de la Operación Cóndor. Personas que habían sido detenidas en otros países del Cono Sur, un plan donde su padre fue pieza clave. Héctor Luis García Rey Silva fue comandante de la Policía de Córdoba y subsecretario de Seguridad Interior de Argentina. Relata que el ex uniformado conoció a su madre cuando llegó a Chile a fines de los años 50 y que los abandonó cuando él tenía solo 3 años de edad. Tendrían que pasar 30 años para que se volvieran a encontrar. Él les confesó a sus 2 hijas que existía yo acá, a raíz de que se le detectó un cáncer prostático terminal. Y seguramente le bajó el arrepentimiento, remordimiento de conciencia, no sé. Les confesó que aquí había un hijo de él, que se llamaba igual que él. Héctor cuenta que se reunió con su padre en Buenos Aires en 1992, ciudad donde le confesó su secreto mejor guardado, el desconocido rol que tuvo en la Operación Cóndor. Y me dice, mira, yo estuve en Chile muchas veces. ¿Y por qué? Perdona que te pregunte, ¿por qué? Bueno, porque había un intercambio de presos. Y, bueno, yo viajé, entregué gente y muchas veces llevaba gente que nunca entregué. Gente que pasaban a dejar en el camino probablemente. Quedaban en el camino, desamparados a su suerte. Y quién sabe a cuántos metros de altura. En la cordillera, ¿sí? Exactamente. Mi nombre es Flor Hernández Aspe, soy hermana de Juan Humberto Hernández Aspe, detenido y desaparecido el 3 de abril del año 1976 en Mendoza, Argentina. Juan Hernández fue detenido en Mendoza junto a Manuel Tamayo Martínez y Luis Muñoz Velázquez, todos víctimas del Cóndor. Esto era una operación que estaba funcionando coordinadamente. No era una cosa que se hizo al azar, ni algo que se hizo porque sí o porque se le ocurrió tomar 1 o 2. Yo creo que esto fue una operación muy bien montada. Juan Hernández fue trasladado hasta Villa Grimaldi, donde su rastro se perdió para siempre. Pero todavía nosotros no sabemos cuál fue el recorrido, quién fueron las personas que tomaron a Juan, qué certeza tenemos, si lo entregaron, a quién lo entregaron, porque esos datos deben estar. En la biblioteca de la Universidad Alberto Hurtado en Santiago hay una copia del archivo de Enrique Arancibia Clavel. Y entre los documentos incautados al exagente de la DINA en Buenos Aires aparece un informe de su reunión con Héctor García Rey. Arancibia Clavel cuenta que las listas de chilenos entrados a Argentina por diferentes pasos entregadas por Diego Castro, la chapa de Raúl Iturriaga Neumann en la DINA, serán otorgadas por García Rey con sellos y timbres. Según los investigadores, esta era la forma de legalizar la presencia de chilenos en Argentina, chilenos que en realidad estaban en manos de la DINA. Y obtuve y recordé 2 nombres de gente que eran de los servicios de inteligencia y otro que era no de inteligencia, pero sí era un hombre muy complicado. José Sarajol, y de inteligencia creo que era Corbalán. En esa época, José Sara Holger era el segundo jefe del Departamento Exterior de la DINA. Y Álvaro Corbalán era agente de la Brigada de Inteligencia Metropolitana. Jorge Fuentes Alarcón es otra de las víctimas emblemáticas del Cóndor. El militante del MIR fue detenido en Paraguay en el 75 y llevado hasta Villa Grimaldi. Él nos contó que había sido detenido en Asunción, que había sido trasladado a Argentina y que
obviamente había llegado a Villa Grimaldi, donde ya él sabía que estaba en manos de la DINA. Lo primero que me pregunta es si el Pollo Enríquez, Edgardo Enríquez, que estaba en Argentina, si sabía de su detención. Mi nombre es Grete Weinman Hernández. Estuve casada con Edgardo Enríquez Espinosa, dirigente del MIR. Luego de la muerte de su hermano Miguel, Edgardo Enríquez Espinosa se convirtió en el tercer hombre del MIR. Intensamente buscado por la DINA, Enrique Arancibia Clavel informó el 17 de noviembre del 75 que el Pollo, como era conocido en esa época, había sido ubicado en Buenos Aires. Mientras en Villa Grimaldi continuaba el martirio de su amigo Jorge Fuentes, el Trosco. Nos contaba él que estaba enfermo, tenía sarna, estaba en una casucha tipo cabina telefónica, pero cerrada, de madera, en que tenía que estar, no podía recostarse, o estaba en cuclillas, o estaba de pie. Héctor García Rey le contó a su hijo chileno cómo eran los traslados de prisioneros en el marco de la Operación Cóndor. Fueron grupos de no más de 4 personas y se hicieron alrededor de 9 viajes. De los 9 viajes, creo que llegaron con gente acá no más de 3 veces. Y los demás quedan en el camino. ¿Y él, nombres de esas personas no los tengo. Creo que ni él sabía el nombre. Porque venían de varias provincias, pero los centralizaban en Córdoba. ¿Cómo lo hacían en términos operativos? ¿Venían en una avioneta? ¿Venían en helicóptero por tierra? Según él, en helicóptero llegaba a una base aérea del sector sur de Santiago. Héctor García Rey padre murió sin enfrentar a la justicia. El Plan Cóndor fue un sistema de coordinación entre Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, diseñado para el seguimiento, detención, tortura, traslado y desaparición de opositores. Usted fue el creador del Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue el plan de coordinación Cóndor. ¿Que derivó en asesinatos y exterminio? No, señor. El plan de coordinación Cóndor era solamente para informaciones entre los países que estaban suscritos a él. ¿Y circulación de prisioneros? No, ningún prisionero a ninguna parte. Entre los documentos de Arancibia Clavel apareció esta tarjeta de saludo de Manuel Contreras dirigida a Héctor García Rey. En el texto, el ex jefe de la DINA le expresa su incondicional apoyo para todas sus actividades, cuando y como sea necesario. Jorge Fuentes fue sacado de Villa Grimaldi los primeros días del 75. Hoy está desaparecido. Igual suerte corrió Edgardo Enríquez el 10 de abril del 76 en Buenos Aires. Un día digo ya, Edgardo está muerto. O sea, es una cosa muy de piel, muy de entraña. O sea, está muerto. Y lo que nosotros sabemos hasta ahora es que fue acribillado en la vía pública por un grupo armado que aparentemente llegó al hospital y falleció en el hospital. Edgardo Enríquez fue sepultado como NN, pero en el hospital quedaron sus huellas dactilares y fotografías que años después permitieron su identificación. Este NN es enterrado en un nicho y a los pocos años, porque no había ningún familiar a quien avisar, como no fueron a reclamarlo, fue sacado de este nicho y depositado en un osario donde hay cientos y miles de restos humanos. Una monstruosidad sin nombre, o sea, hasta dónde puede llegar la ignominia de gobiernos, porque no fue solamente el chileno, era el argentino, el boliviano, el uruguayo. Era acabar con todo el ser pensante que pudiera significar para ellos algún peligro, entre comillas. Casi 40 años después, el hijo homónimo de Héctor García Rey decide contar todo lo que sabe de la Operación Cóndor. ¿Brígido? Profesor, no entendí un poco. ¿Era Peculiar. transportar información a través de personas o transportaban a personas y la mataban? No entendí mucho. No, Justamente- ellos los secuestraban y los mataban y sacaban la información. Lo que pasa es que hay información cruzada. Ahí había un viejito que estaban como interrogando, el famoso Mamo Contreras, que fue el director de la DINA acá en Chile. Él decía que no, que solamente se entregaba información, por decir, no sé, pues. ¿Saben qué? Tenemos acá a Nicolás Torga, que el hombre es marxista, leninista,
Y el tipo viene arrancando de Argentina, pero ¿saben qué? Lo encontramos acá en Chile, así que le estamos informando para que ustedes sepan que el hombre está acá, por decir. Pero era más que eso. La Operación Cóndor era una operación organizada y de cooperación entre varios países que tenía como propósito poder localizar a estos focos o a estas personas que podrían ser un peligro para las dictaduras, ya por sus pensamientos, por su ideología, y su detención, obviamente tortura y desaparición. Así como contaba la historia de que a veces llevaban grupos de 6, 7 personas, o sea, hizo como 7, 9 viajes, pero solamente en 3 viajes llegó con las personas al destino, que el resto los fue botando por la cordillera. Y fueron muchos países, como se mencionó ahí. Está Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay. Entonces y todo eso lo coordinó. Bueno, ahí dice que estaba la DINA metida en Chile, pero finalmente eso también lo coordinaron la CIA, Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, Esperable. eso fue lo que estuvo pasando mi estimado y mi estimada. ¿Ya? Una pregunta. ¿Sí? Que tiene que ver con los detenidos desaparecidos. Acá en Chile, si un detenido desapareció ya lo mataban, ¿dónde dejaban el cuerpo? Es que Lo justo tiraban por un helicóptero. Ya, pero ¿a Por eso dónde? desaparecido, pues En el desaparecido. desierto de Atacama, en la en cordillera. Pisagua, acá en Arica también, el Valle de Azapa también Pero ¿qué no dijeron que lo, de pasó. lo del desierto de Atacama era es como un mito? ¿O se comprobó? La verdad es que justamente la Operación Cóndor lo que tenía era tratar de hacer desaparecer personas, pero no lo hacían dentro de su país. Por ejemplo, a los que pillaban acá en Chile, los mandaban camino a Argentina, y en el camino a Argentina, en la cordillera, pum, los soltaban y los dejaban Abajo. morir. O los que venían de Argentina a Chile, viceversa, o los que venían de Bolivia, o los que venían del Brasil, los transportaban, los cambiaban de destino, y así perdían el rastro de estas personas. Wow, Esteban, me El profe está sorprende. mirando al Esteban. Wow, sí. ¿Qué pasó? Chayanne, ¿qué fue? Mira al El- Esteban, mira al El Esteban. rey del K-pop, Pachero. El Chayanne. Hola, A ver, profe. a ver. el Chayanne de Corea. Oh, está bacán. ¿Ella es Está bacán tu coreano? pelo, bro. Solo diré que me llegó Sí, fuerte. sí, Está pulante tu pelo, bro. ¿De pana? Arce. De sí, paneque. está de parce. Goku modo Dios. Y de. Ya, ya, chiquillos, yo creo que con esto ya vamos a finalizar justamente Entonces, se la pasó operación. volando la clase. Sí, la Operación Cóndor fue una operación entonces. Profe, pero todavía queda, ¿no? ¿Ah, sí, vos? ¿Queda un poco? Sí, pero es que tengo que pasar la Como 11 asistencia. minutos. Ah, ¿verdad? Ah, pucha. ¿verdad? Ya, por eso Pucha. vamos a finalizar la clase hasta acá. Ya, Está vamos a bueno. cortar. Y vamos Y- para la parte 2.